Una traición que ardió entre las llamas. En julio de 2018, el condado de Cherokee, en Georgia, fue sacudido por un descubrimiento escalofriante. Lo que parecía ser un trágico accidente doméstico terminó revelando una historia sombría de engaño, traición y asesinato. El caso de Melody Walker Ferris se convirtió en uno de los crímenes más impactantes de la región, no solo por la brutalidad del acto, sino por los lazos familiares rotos y el frío cálculo detrás de la tragedia. Todo comenzó el 17 de julio, cuando Scott Ferris, hijo de Melody y Gary Ferris, llamó al 911 en estado de desesperación. Mientras caminaba por el terreno de la pequeña granja familiar, se topó con una pila de ramas quemadas donde distinguió algo que, según sus palabras, parecía un cuerpo humano. Con voz temblorosa, explicó que había sido militar en Irak y que sabía reconocer los restos de un cuerpo calcinado. Esa noche, los agentes del sheriff acudieron al lugar y confirmaron lo que Scott temía: entre las cenizas yacían los restos carbonizados de su padre, Gary Wayne Ferris. Gary, de 58 años, era un abogado respetado en la comunidad. Al principio, se pensó que quizás había sufrido un ataque cardíaco o un accidente junto al fuego. Pero la autopsia cambió todo. En su caja torácica, los forenses hallaron una bala. Gary no había muerto por causas naturales. Lo habían asesinado. La investigación se volcó rápidamente hacia el entorno familiar. Melody, la esposa de Gary, se mostró colaboradora, aunque sus declaraciones eran contradictorias. Afirmó en un primer momento que Gary había bebido demasiado y podría haber caído al fuego por accidente. Pero los investigadores sabían que algo no encajaba. A medida que indagaban en la vida del matrimonio Ferris, surgieron datos inquietantes: problemas financieros, discusiones frecuentes, rumores de infidelidad y una relación marcada por el resentimiento. A ojos de los vecinos, la pareja parecía estable, pero las apariencias ocultaban un conflicto crónico. La deuda crecía, la tensión también. Melody, según descubrieron los fiscales, había empezado a considerar a su esposo más como un obstáculo que como un compañero de vida. La presencia de la bala llevó la investigación a considerar un asesinato premeditado. El arma homicida no apareció, pero los detectives encontraron municiones calibre .38 en la casa, lo que indicaba que el asesino tenía acceso a ese tipo de arma. Durante la investigación, las sospechas también se posaron sobre Scott, el hijo. Se descubrió que tenía munición del mismo calibre en su habitación, y la defensa de Melody usaría ese hecho más adelante para desviar la atención. Pero Scott negó rotundamente cualquier participación. Su relato era coherente, y las pruebas digitales, registros telefónicos, datos de ubicación, lo exoneraban. Además, no tenía ningún motivo aparente para matar a su padre. Mientras tanto, las inconsistencias en las declaraciones de Melody se acumulaban. Su relato de los hechos cambiaba cada vez que hablaba con la policía. Los fiscales comenzaron a armar una teoría: Melody habría asesinado a su esposo con un disparo, luego intentado destruir el cuerpo en una hoguera improvisada, y finalmente fingido desconocimiento para encubrir su crimen. En 2019, Melody fue arrestada y acusada formalmente de asesinato con premeditación, agresión agravada, encubrimiento del crimen y falsedad en sus declaraciones. El proceso judicial no comenzó hasta noviembre de 2024, más de 6 años después del crimen. La espera fue larga, pero el juicio fue revelador. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, análisis forense, reconstrucción de la línea temporal mediante datos digitales y testigos que aseguraron que Melody tenía tanto la oportunidad como el motivo. Uno de los puntos más contundentes fue la demostración de que ella estuvo sola con Gary la noche del crimen y que tenía acceso al área donde apareció el cuerpo. La defensa, por su parte, intentó desviar la culpa hacia Scott.
Alegaron que su relación con Gary era tensa, que él poseía munición compatible con la bala hallada y que pudo haber actuado en secreto. Pero la estrategia no funcionó. No había pruebas físicas ni digitales que vincularan a Scott con el crimen. En cambio, todo apuntaba a su madre. El jurado deliberó durante días. Cuando finalmente regresaron con un veredicto, el salón quedó en silencio. Melody Walker Ferris fue declarada culpable de todos los cargos. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Melody, ya en la etapa final de su vida, probablemente moriría en prisión. El juez fue claro, aunque legalmente tenía una esperanza de libertad, la gravedad del crimen hacía improbable que alguna vez lo obtuviera. Para Scott Ferris, la condena no trajo alivio. Había perdido a su padre en un acto atroz y a su madre en un proceso devastador. Y lo más doloroso fue saber que ella intentó implicarlo en el crimen. El trauma de ser acusado injustamente por su propia madre marcaría su vida para siempre. El caso de Melody Walker Ferris se convirtió en un símbolo de hasta dónde puede llegar la desesperación, cuando los problemas financieros, la falta de comunicación y el resentimiento se acumulan sin resolución. Lo que empezó como una tragedia doméstica se transformó en una historia digna de los archivos criminales más oscuros. Los medios cubrieron el juicio con intensidad. La comunidad quedó conmocionada. Muchos no podían comprender cómo una madre de familia podía planear con frialdad el asesinato de su esposo y luego culpar a su hijo. Documentales, podcasts y canales de análisis criminal se volcaron en estudiar los detalles del caso. Las comparaciones con otros crímenes domésticos célebres no tardaron en aparecer. Más allá del juicio y la sentencia, la historia de Melody Walker Ferris es una advertencia sobre cómo el silencio, la frustración y el aislamiento pueden incubar tragedias. Una mujer que un día fue madre y esposa terminó convertida en asesina. Y un hijo que buscaba la verdad terminó arrastrado por la sombra de un crimen que jamás debió ocurrir. Hoy, los restos de Gary descansan lejos de la granja donde todo ocurrió. Melody cumple su condena y Scott intenta rehacer su vida con una herida que no cierra. El caso dejó cicatrices no solo en una familia, sino en toda una comunidad.